Bueno, hola, ¿qué tal? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su paz y misericordia abunden en sus vidas. Le damos gracias por este día que nos ha dado, que podemos caminar un poco más en este sendero que es Cristo y su palabra, para aprender, para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, ya que un cristiano no es alguien que simplemente hace lo que quiere, sino aquel que realmente busca la verdad. Y la verdad es la palabra de Cristo. Por lo tanto, quien no se acerca a su palabra es muy difícil que llegue a conocer la voluntad de Dios y por lo tanto la verdad. Y por lo tanto a ser un buen cristiano. Eh, Voy a tratar un tema por una prédica que mandó Alfredo a mi mujer. Ella me reenvió esa prédica a mí como para darme una enseñanza. Y en la prédica no pude dejar de notar ciertas cosas que, producto de su doctrina, que es unicitaria, eh, vamos a reconducir. No me gusta decir que vamos a decir que está todo mal, porque no todo está mal. ¿Ya? Yo salí de lo unicitario, por lo tanto, conozco de que quieren agradar a Dios. Muchas de las personas que están ahí quieren agradar a Dios, quieren hacer lo bueno y simplemente no han llegado a tener un conocimiento adecuado de la escritura ni una enseñanza rigurosa, sino que habiendo creído en lo que hombres le llevaron, en el momento en que no conocían el Evangelio, le creyeron y siguieron por esa ruta porque lamentablemente decimos amar a Dios de mucha boca, pero en la hora de que eso se demuestre bajo la constancia del estudio de la palabra de Dios, de la búsqueda de la verdad, el examinar la escritura como lo hacían los de Berea, muchos quedamos faltos, incluyéndome a mí. Yo estoy recién aprendiendo, el camino que me queda muy largo todavía, pero en lo que me ha permitido Dios conocer de su palabra, vamos a tocar este tema, ¿ya? El siguiente, que es acerca de el verbo de Dios. Quién es realmente el verbo de Dios? Y acerca de que el verbo de Dios es un quién o es un qué. ¿Es un qué de Dios o es un quién de Dios? Porque esta pregunta hace una gran diferencia, ya que la doctrina trinitaria predica que existe un solo Dios, pero que en este Dios existen tres personas eternas, no momentáneas, no que se intercambian los roles, sino que existen eternamente, debido a que Dios es inmutable. Por lo tanto, Dios no puede estar cambiando de forma. Si Dios cambiara de forma, entonces no es inmutable. Y esto es algo que tienen que aprender a reconocer los unicitarios, que si son modalistas, caen en este error. Entonces, Dios no es inmutable, porque Dios estaría cambiando de forma entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, no es el mismo siempre, sino que está cambiando. Y por lo tanto, pone en juego la inmutabilidad de Dios. Pero esto es un tema que lo tocaremos luego si es que se puede. Porque, claro, en esta doctrina hay muchos errores. Muchos errores son por tema de desconocimiento, ¿ya? No porque quieran hacer el mal, sino por desconocimiento. Pero recordemos que asimismo, otra persona también que tenemos, bueno, en realidad hay muchos ejemplos en la Biblia de lo mismo, de queriendo hacer lo bueno para agradar a Dios, en realidad estaba yendo en contra de Dios, sin darse cuenta. Hasta que Dios manifiesta su voluntad claramente y nos demuestra cuál es su palabra, cuál es su significado. Por eso es que es necesario que alumbre la sabiduría de Dios en nuestras mentes, su conocimiento, que nos alumbre, ¿ya? Para que seamos capaces de entender lo que Él quiere decir y no lo que yo quiero decir o quiero enseñar. Porque la palabra no se ajusta a mi persona, sino que mi persona se ajusta a la escritura, que es diferente. Yo aprendo la escritura, no que tome la escritura para hacer cátedra de mi persona. Ya no es así, no van así las cosas. ¿Ya? Entonces, primero voy a poner el play, el audio, lo van a escuchar y una vez que lo hayamos escuchado completamente, vamos a empezar a retocar las partes. Vamos a felicitar las partes que está correcto y las partes que se omiten, las vamos a decir tal cual como es y las partes que están mal, las vamos a corregir. En el amor de Dios,
para que todos seamos edificados y todos lleguemos a la plenitud. No, no, en este mundo no vamos a llegar a la plenitud del conocimiento de Dios, pero que nos acerquemos a la comunión, ¿ya? Para no estar peleando entre hermanos, para no estar dando un mal ejemplo al mundo acerca de los que dicen ser cristianos, pero luego andan peleando como niños pequeños, eh, y dejando mal el testimonio de Cristo por todos lados. No hay mucha coherencia en ese aspecto ya. Eh, en este momento yo tengo puesto aquí 4 versiones de la Biblia distintas. En este lado, el izquierdo, para mí, para usted sería el derecho, está la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. En esta de acá es la Reina Valera, que suelen usar todas las congregaciones evangélicas. Luego tenemos aquí la versión textual, ¿ya? Y en este lado de acá tenemos la versión, perdón, acá, aquí, en este lado la textual y acá la purificada, ¿ya? Tenemos 4 versiones de la Biblia, vamos a hacer la comparación del texto de las 4 y vamos a ir viendo qué es lo que nos anuncia la palabra de Dios realmente, si el mensaje está correcto o le falta, ¿ya? Ponemos atención. Bien, en esta mañana la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra, es decir, por Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Dios de los cielos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Dios, porque Dios es la vida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Él es la luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, lo que quiere decir es que el Dios de los cielos dice que se manifestó en carne. Ahora dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra, es decir, por Dios y su palabra. Todo lo creado que vemos fue creado por la palabra de Dios. Dice, sea la luz, y la luz fue hecha. Y bueno, por medio de la palabra fue que Él creó todas las cosas. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es decir, por Dios y su palabra. Hay quienes dicen que el Hijo, que se está refiriendo al Hijo que era eterno, pero la Biblia no dice que el Hijo vino del cielo y se encarnó y se manifestó en carne. No, la Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Dice que la palabra, el verbo se hizo carne, es decir, la palabra de Dios. ¿Sí? Dios se manifestó en carne. Entonces, Él es el único y sabio Dios. Él fue el creador de todas las cosas. Estando acá ya manifestado en carne, se llamó hijo, ¿sí? Y nació de una virgen, porque hay quienes dicen que el hijo es eterno, pero si el hijo fuera eterno, entonces esa persona debería, por medio de la Biblia, mostrar la mamá eterna del hijo. Pero no, el hijo tuvo un comienzo, ¿sí? Que fue una manifestación de Dios en carne. Nació de una virgen llamada María. Eso es lo que la Biblia le llama hijo. Pero cuando dice el verbo se hizo carne, está diciendo la palabra, y es decir, Dios se hizo carne. Y estando acá, en este mundo, se llamó hijo. Entonces, esto lo hizo el Señor para manifestarse, para estar en medio de los hombres, y para venir a hacer un sacrificio, y para venir a salvar al hombre. Porque Él dice en Isaías, he aquí que yo mismo que hablo, estaré presente. Entonces, eso lo habla en el profeta Isaías. Entonces, y en el capítulo 1 de San Juan está hablando de que la palabra, Dios y su palabra se hicieron
carne, se hizo carne. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra, ¿sí? Y después de que todo es, por la palabra se hizo todas las cosas, es que ahora después el Señor, el verbo se hace carne, pero no está dividido. La Biblia enseña contundentemente que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya. Bien, en esta Perdón, que se está mañana. repitiendo el mensaje. Ya. Ahí terminó la enseñanza de Alfredo. ¿Ya? Él es pastor unicitario, enseña la doctrina unicitaria. Y para cualquiera que sea de la doctrina trinitaria, va a haber obviamente las falencias de inmediato, las que tiene el hermano al querer explicar lo que es la palabra, pero suelen hacer uso de recursos que no son muy honestos, que digamos. ¿Ya? Muchas veces es porque no quieren dar su brazo a torcer, porque si esos recursos los dan a conocer a quienes le están enseñando, que están comenzando en la doctrina universitaria, quedaría en evidencia y le harían preguntas media incómodas. ¿Ya? Entonces, por no perder los ministerios o lo que hayan ganado en sus congregaciones unicitarias o ministerios unicitarios, prefieren obviar algunas partes, omitirlas, recortarlas, censurarlas, saltárselas, a modo de que no se le hagan las preguntas pertinentes. Pero nosotros no somos así. Nosotros de la doctrina de la Trinidad, que enseñamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, que es lo que es la enseñanza de la Trinidad, ¿ya? Un solo Dios, tres personas. No tiene que ver con tres dioses, como ellos también malentienden muchas veces. Ellos dicen, que si tienen tres personas, tienen tres dioses. No, no, no. Tenemos un solo Dios, pero en ese Dios existen tres personas eternas. Eso es lo que ellos no logran entender porque, primero que nada, no entienden la palabra persona. Ellos toman persona y lo consideran que un hombre es una persona. Por lo tanto, para ser persona tú tienes que tener tu cuerpo y todo como si fuera uno un ser humano. Entonces dicen, no, es que Dios no es humano, entonces no puede ser, no es hombre, por lo tanto no pueden haber menos todavía tres personas, pero no. El error está justamente en la falta de conocimiento. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nos lleva muchas veces a pelear, a hacer guerra contra nuestros propios hermanos, porque todo esto surge, el unicitarismo, en el año 1800, por el hecho de la revelación que tuvieron algunos que participaban de la doctrina evangélica trinitaria, pentecostales. Por eso toman los nombres pentecostales, porque vienen de la rama de la iglesia evangélica pentecostal. Estaban dentro de ellos y dijeron que tuvieron una revelación, la revelación del nombre. Por lo tanto, cuando se les revela el nombre, ellos se dan cuenta de que la doctrina de la Trinidad no es correcta, entonces salen de la doctrina trinitaria y se forman sus propias comunidades y comienzan a promover el unicitarismo. Primero que nada, ellos dicen que son los únicos que promueven la unicidad de Dios, cosa que es incorrecta. Y no es incorrecta por 1 o 2 años, sino que incorrecta por milenios. Quienes enseñan la unicidad de Dios son justamente los trinitarios. De hecho, de eso se llama la palabra Trinidad. La palabra Trinidad se llama triuno, triunidad, tres en uno o tres uno. ¿Ya? El cómo estos tres forman uno. Eso es unicidad. Por lo tanto, están haciendo uso de argumentos y de conocimientos que son de la iglesia de la que ellos mismos le hacen guerra. Y mucho del conocimiento del que beben es del conocimiento trinitario. Pero como ellos se justifican en tomar lo bueno y desechar lo malo, ellos dicen que toman lo bueno de nosotros y desechan lo malo, y lo malo de nosotros es la doctrina de la Trinidad. Y todo lo demás está bien. Entonces hay un problema ahí, ¿ya? El único malo es que nosotros confesamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellos dicen, no, nosotros también confesamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no como personas, sino como títulos. Y ese es un error, porque el Padre, como lo presenta Jesucristo, no es un título, es un quién. Es a quien Jesucristo ora. Y también es quien presenta al Hijo y da testimonio del Hijo en el bautismo, del Hijo.
El que habla es el Padre y presenta al Hijo. Por lo tanto, cuando usted me está diciendo que un título me está presentando al Hijo, al título del Hijo, usted está diciendo tremenda, no sé cómo decirlo sin que ofenda, pero está insultando la palabra de Dios y está insultando a Dios, ¿ya? Que lo está llamando mentiroso, ya que, vuelvo a repetir, el Padre no es un título, el Padre es un quién que presenta a otro quién. El Padre presenta al Hijo y le da al Hijo autoridad para que hable en nombre del Padre. Es decir, yo no puedo enviar a un título para que hable en nombre de otro título. Yo lo que puedo hacer es enviar a una persona en mi nombre para que hable en mi nombre con autoridad de lo que yo le voy a mandar a decir. Eso sí sucede, ¿ya? Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que envía a Jesucristo del Padre, y él lo dice en la Escritura, ¿ya? Que nos envía del Padre al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no va a hablar de propia cuenta, de su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo. Y la única forma en que un título pueda hablar de sí mismo es porque es persona y no un título, justamente. Un título no puede hablar acerca de sí mismo. Los títulos son meramente nombres, ¿ya? Esos son los títulos, son nombres, ¿ya? Una forma de escribir a algo o a alguien. Eso es un título. Pero las personas son las que pueden hablar en nombre de otras. Las personas son las que pueden ser enviados en nombre de otro. Son emisarios en nombre de otro. Así como el Hijo es enviado, es emisario del mensaje del Padre. Así como el Espíritu Santo es mensajero, es enviado por el Hijo para hablar acerca de las cosas que el Hijo hizo y las que habló, para dar testimonio acerca de Jesucristo y su Padre. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y por último, persona no es lo mismo que cuerpo. Un cuerpo es una propiedad de la persona, así como por ejemplo el nombre. El nombre también es propiedad de la persona, le pertenece a la persona, pero la persona es mucho más que el nombre y mucho más que el cuerpo. ¿Se entiende? ¿Ya? Es realmente la esencia de quién es. Mi persona se llama Luis Bamonde porque es el nombre que me pusieron mis padres, pero yo, si yo quisiera, podría cambiarme el nombre. Y eso no significa que dejo de ser yo, sigo siendo yo, pero con otro nombre. ¿Ok? Y asimismo, mi cuerpo es parte de mi persona, es propiedad, ¿ya? Pero yo no soy este cuerpo, porque si este cuerpo fuera afectado por un accidente, ni Dios lo quiera, y perdiera un brazo, yo en el momento que pierdo un brazo no dejo de ser menos persona que otro porque perdí un brazo. No, sigo siendo exactamente la misma persona y tengo el mismo valor como persona que cualquiera otro que tuviera todos sus miembros. El cuerpo no tiene que ver con la persona. El cuerpo es propiedad de la persona, que es una cosa distinta. Asimismo es el Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo hecho carne, es una persona. Y cuando Él toma carne, es cuando dice cuando fue hecho o cuando Él se hace carne, Él toma, adopta naturaleza humana. Es decir, toma la naturaleza humana y la suma a lo que Él ya posee como persona divina. Por lo tanto, cuando en la cruz es crucificado, ¿quién es crucificado? El Verbo hecho carne. Y el Verbo es Dios. Por lo tanto, Dios es crucificado en la cruz, porque si no, no habría posibilidad de salvación, ¿ya? Porque si no, estaría simplemente un hombre siendo crucificado en la cruz. Y esto es algo que tienen que aprender los universitarios, a reconocer que no se las saben todas y que el conocimiento que manejan es un conocimiento que solamente va por su línea y no quieren escuchar al resto. Eso es ser un poco arrogante. No quieren escuchar a otros porque le harían dudar de lo que ellos han creído. Entonces eso es como que le estuviera hablando a Satanás, pues. Pero lamento mucho decirle que la Biblia está escrita de esa manera. No hay otra forma de leer la Biblia. De hecho, si yo le paso la Biblia a cualquier persona que sea incrédula, que no tenga idea de unitarismo ni de trinitarismo, y se la paso y le digo, bueno, ¿qué entiende usted? Ah, entiendo que Dios envió a su Hijo a morir al mundo por nuestros pecados y que ahora su Hijo resucitó al tercer día y lo llevó al cielo y ahora el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Ok, ¿y qué más? Y que ahora envió al Espíritu Santo para que nos diera testimonio acerca del Hijo y del Padre. Correcto. Entonces, ¿cuántas personas ve usted ahí? Y la persona me diría, 3. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque diría aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí hay 3.
Ok, perfecto. Eso es lo que es la Biblia. Ese es el mensaje que está diciendo la Biblia, porque la Biblia no fue hecha para que la leyeran hombres santos, sino que la Biblia fue escrita de esta manera, fue hablada por Dios de esta manera, para que hombres impíos e inconversos tomasen la palabra de Dios y a través de leer la palabra de Dios, su mente fuera abierta y entendieran y fuera plantado en ellos la semilla de la verdad, ¿ya? La de la redención, la palabra de Cristo, y se convirtiesen y se arrepintiesen de sus pecados, ¿ya? Y se convirtieran a Cristo. Para eso está escrito así la Biblia, no está escrito para eruditos, porque si fuera para eruditos, entonces primeramente ninguno de nosotros podría entender la Biblia sin tener que hacer un curso universitario, alguna cosa así. Y no, esto está hecho para que humildes, personas que apenas puedan incluso saber leer, les sea predicado o ellos mismos lo lean y lo puedan recibir. ¿Ya? Por lo tanto, no está escrito en un código que necesitamos una revelación máxima para poder entender. La revelación viene que Jesucristo es el agente de salvación que envió el Padre para nuestra redención con Él. Porque así lo dice la Escritura. ¿Ya? Que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para hacer la paz con Dios, con su Padre. Más claro no puede estar. Si incluso nos dice que al día de hoy, y es una buena pregunta para un universitario, que me dice que ahora Dios está en modo Espíritu Santo aquí en la tierra, ¿cómo lo hace entonces con la intercesión delante del Padre? ¿Quién intercede delante del Padre en esta hora por sus pecados y por mis pecados? ¿Quién está intercediendo? Si el Espíritu Santo está con nosotros, Dios está en modo Espíritu Santo. La palabra dice claramente que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está intercediendo por nosotros, delante de su Padre, ¿ya? Para que justifique nuestros pecados. Entonces ahí hay Por eso se pone nervioso en el punto final el hermano, ¿eh? Porque no sabe bien cómo explicar el tema de la palabra de Dios, porque para ellos la palabra de Dios es una cosa, un algo de Dios nomás, es como algo inerte, algo que sale de Dios pero inerte, no es persona, sino que es inerte, es una cualidad de Dios, pero no tiene personalidad. Y aquí vamos a desbaratar de inmediato esa creencia, mediante la misma escritura, y los vamos a llevar a pensar, ¿ya? Primero que nada, no leyó que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto lo leyó la Reina Valera, correcto. Yo acá tengo la Biblia de Jerusalén, que es la católica, y mire que él mismo cita la Biblia católica, explica, lo que esto significa es que la palabra era en principio, mire, lo mismo que dice la Iglesia católica, en el principio existía la palabra, correcto, ya, bien ahí, y la palabra era Dios, perfecto, lo entendió perfecto, y luego se salta al versículo 3, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto elegiste. Él leyó acá, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero, ¿qué pasó aquí? Nos saltamos y el verbo era con Dios, y la palabra estaba con Dios. Nos saltamos eso. Él dijo la palabra existía, correcto, y la palabra era Dios, correcto, pero ¿por qué me salté que la palabra estaba con Dios? Se lo saltó porque es algo que no le conviene. Y lo mismo que sucede en el versículo 2. ¿Por qué se saltó que este era en principio con Dios? O ella estaba en el principio con Dios. Fíjense lo que dice las otras versiones, lo que son la textual y la purificada. Dice, en el principio era la palabra, lo mismo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Esto es mucho más descriptivo. Aquí ya no nos dice porque o esa figura gramática se refiere a aquel. Yo puedo decir aquel o y es exactamente lo mismo. Y también puedo decir él, es exactamente lo mismo. Estos son sinónimos, son artículos que se usan para determinar al sujeto del que estoy hablando. Por lo tanto, cuando se refiere a la palabra de Dios, no se está refiriendo a una cosa, sino que se está refiriendo a un sujeto. ¿Se dan cuenta? Aquel, él, son artículos personales que están definiendo a un sujeto. Y este sujeto es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es Dios. ¿Se dan cuenta? Y esta palabra, este sujeto, era con Dios. Y este sujeto era desde el principio.
Por eso que Juan está narrando de esta manera acerca del verbo de Dios, porque está dando a conocer quién es el verbo de Dios. No qué es el verbo de Dios, sino quién es el verbo de Dios. Porque luego va a hacer la conexión en primera de Juan, en donde va a quedar mucho más claro que él se está refiriendo a Jesucristo. En la textual nos dice que en el principio era el logos, porque la verdadera traducción desde el griego es logos, y aquí está la palabra que se ocupa realmente, ¿ya? Y el logos estaba ante Dios y Dios era el logos. Esta, de hecho, es la manera más correcta de leer la Biblia o traducirla, es esta. En principio era el logos, dando a entender de que el logos era anterior al principio, ¿ya? Y el logos estaba ante Dios, es decir, que el logos era como un cara a cara, porque muchas veces lo han explicado el prosopón, el cara a cara, el frente a frente, ¿ya? Lo que está diciendo aquí, el logos estaba ante Dios, está dando a entender la misma, comunicando la misma idea, ¿ya? Estaba ante Dios, ¿ya? Y Dios era el logos, fíjense, y Dios era la palabra, eso es lo que le debería decir, y Dios era la palabra, ¿correcto? Correcto. Entonces, la palabra, primero que nada, es un sujeto, porque luego nos dicen, este estaba en el principio ante Dios. O sea, Juan deja mucho más claro en el segundo versículo que está hablando de un aquel, de un él, y luego lo va a explayar en el versículo 3, 4 y 5. ¿Ya? Que es lo que leyó acá Alfredo. Todo existió por él. ¿Por quién? Por el Logos. Eso es lo que está anunciando la palabra. Y sí, tiene razón. El Logo es Dios. Por lo tanto, decir que todo existió por Dios es correcto. Pero es que en este momento no estamos debatiendo acerca de si Jesucristo es Dios o no. Lo que estamos debatiendo es si Jesucristo es el verbo. Es decir, si es la palabra o es el Dios que aparece aquí, que está ante Dios. ¿Quién es este Dios en el que está ante la palabra? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Este Dios que está aquí es Jesucristo o Jesucristo es el Logos? Esa es la pregunta. ¿Jesucristo es la palabra encarnada o Jesucristo es este Dios ante el cual está la palabra? Y ahí entra la pregunta realmente. Y él ya dio su definición. Él dijo que quien se manifestó en carne fue Dios y su palabra. Eso fue lo que dijo. Yo no voy a colocar cosas que no están dichas ahí. Pero la palabra no me dice eso. La escritura me dice que el que se manifestó en carne, como podría decir él, porque en realidad tampoco dice que se manifestó en carne, sino que dice que el verbo se hizo carne, ¿ya? Fue redundantemente el verbo de Dios. El verbo fue el que se hizo carne, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí ahora en el 14, en el versículo 14. Vamos a continuar la lectura aquí cuando dice, sin él nada de cuanto existe existió. ¿Esto por qué? Porque luego en Colosenses o en Efesios, no me acuerdo muy bien, pero Pablo nos va a aclarar acerca de que todas las cosas fueron hechas en él. ¿En quién? En el Verbo, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando él me dice, en su parte final de la prédica, que cualquiera que le quiera mostrar al Hijo eterno, primero tenga que mostrarle a la madre del Hijo eterno aquí en la Biblia, y lo hace riéndose, porque se nota en su tono de voz, como llamando a, mira la gran revelación que recibí. Yo pido humildad primero que nada. Si lo que usted dice que es cierto, que para que exista el Hijo en la eternidad es necesario que exista la madre del Hijo, que es María o la Virgen, que también debería ser eterna, yo le hago la siguiente pregunta. Porque ya resolví aquí que él cortó versículos, ¿eh? Él se saltó del versículo 1 al 3, no contempló el número 2 porque no le conviene, y asimismo como no le conviene el número 2, también censuró el logo estaba ante Dios, o la palabra estaba ante Dios. Eso lo censuró en su explicación acerca de la palabra, ¿ya? No cuando leyó la escritura, porque cuando leyó la escritura hizo lo correcto, leyó las tres partes, ¿ya? Los tres anuncios, que en principio era el logos estaba ante Dios, y Dios era el logos, o la palabra, como ustedes quieran decirlo, ¿ya? Esa parte lo hizo perfecto. Cuando la explicó, bajo su criterio, omitió que el logos estaba ante Dios y también
omitió el versículo 2, que este estaba en principio anterior. Y eso es así. No lo voy a cambiar. Esto va a quedar demostrado de antemano. Si él me dice que para que el hijo exista tiene que estar la madre, mi pregunta es la siguiente. Hermano, ¿cómo le hace usted entonces con el versículo 18? Mire usted, dice, nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. La pregunta es, ¿cuándo vio el Hijo al Padre? ¿A partir de María? ¿A partir desde ese momento el Hijo vio al Padre? Porque no puede ser de que el Hijo haya visto al Padre una vez que muere y resucita y asciende a los cielos. Le voy a explicar el por qué. Porque si esa fuera la explicación suya, tiene un problema de cómo fue que entonces Jesucristo lo anunció estando en vida, ¿ya? Antes de ser crucificado. ¿Cómo lo va a anunciar si en ese momento todavía no lo conocía? No lo ha visto todavía. Por lo tanto, tiene que conocer a su Padre antes de haber nacido, en el momento de ser concebido, o antes. Y si la pregunta le incomoda un poco, se la voy a alargar un poquito más, para que le incomode un poquito más. ¿En qué verbo está presente aquí en esta escritura? Cuando dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ese está, ¿es un pasado, es un presente o un futuro? Y la respuesta, todos sabrán aquí, porque todos tienen un cierto conocimiento, me imagino, de gramática mínimo, que te lo pasan en la educación básica, en los primeros años, saben que se refiere a un presente. Es decir, que si yo lo leo esto en el Antiguo Testamento, en los años de Abraham, significa exactamente lo mismo que si yo lo leyera en los tiempos de Cristo, que si lo leo ahora. Siempre está. Es decir, un presente perfecto. No cambia. Por lo tanto, si no cambia y es un presente perfecto, que es a través del tiempo, se está refiriendo a que es algo eterno. ¿Se dan cuenta? Y si es algo eterno, ¿cómo entonces la palabra sí nos nombra de que el Hijo está en el seno del Padre de forma eterna? Y lo nombra como Hijo. ¿Se da cuenta, no? Y no hay necesidad de madre, mire. No veo aquí la madre. Pero la palabra da testimonio. ¿Se da cuenta? Y usando la palabra Hijo. No usando otra palabra, usando la palabra Hijo. Entonces tenemos dos cosas. O el apóstol se equivocó, Juan se equivocó y no supo escribir bien, o hay una rebelión por el que lee y no quiere aceptar lo que está escrito. Y yo me inclinaría más por la segunda, porque no, la Biblia fue completamente inspirada por Dios. Por lo tanto, si yo digo que no, que el apóstol se equivocó, entonces echemos la Biblia, vámonos para la casa y esto dejémoslo hasta aquí. Van a nuestra fe. Pero es más probable de que nuestro orgullo y nuestra insensatez se eleve de tal manera que queramos hacer a Dios mentiroso, como lo trató de hacer Job. ¿Ah? Siendo Job un hombre que lo escribe el Señor y dice que era perfecto, aunque mucha gente dice, no, pero es que no hay ningún hombre perfecto, ¿no? Dios lo escribe como alguien perfecto, un varón que es perfecto. Porque después vamos a tener que hablar el tema de la perfección, de qué es lo que se refiere a Dios cuando algo es perfecto, ¿ya? Que tiene que ver con el uso de para lo que fue creado, el fin de, ¿ya? Cuando algo es usado en el fin, es perfecto, ¿ya? No que no cometa pecado, porque Job cometía pecado siempre, igual que nosotros, cometemos pecado siempre. ¿Mm? Pero entonces, ¿cómo el Señor dice que lleguemos o busquemos llegar a la perfección, a la altura del varón perfecto? ¿Se dan cuenta? Nos pediría algo imposible, pero es que no han entendido aún lo que se refiere a la perfección de Dios. Ya, eso lo vamos a tocar otro tema, sí, otro día. La pregunta esa, pues veo, ¿no? Ahí usted tiene la palabra. Dice, nadie ha visto a Dios jamás, el unigénito Hijo, y está diciendo como Hijo, y se lo vuelvo a colocar también en su Reina Valera, para que lo tome y lo lea, y se recuerde, perdón, pero pasé a llevar acá, que se me quedó ahí, y ahí dice. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Otra vez hablamos del Hijo. ¿Se da cuenta? Este Hijo
aquí no tiene madre, aquí no tiene madre, pero es llamado hijo en el seno del Padre. ¿Y cuándo salió el hijo del seno del Padre? Pregunto. Nunca. Siempre está en el seno del Padre. ¿Se da cuenta, no? Está en el seno del Padre. Siempre está. Siempre está en el seno del Padre. Eternamente. Y es que la eternidad no es igual que nuestro tiempo. Es que no somos capaces de entender la magnitud de la eternidad. Podemos hacernos cierta idea, pero no somos capaces de entender la eternidad como tal. Es algo que está fuera de nuestra lógica. Nuestra lógica no está diseñada para comprender la eternidad en donde habita Dios. No hay manera. No hay manera. ¿Ya? Pero lo que alcanzamos a entender son cosas como estas. Son cosas que la misma palabra nos va a explicar de la mejor manera que podamos entender, de la mejor manera que podamos recibir. ¿Ya? Por lo tanto, ahí su respuesta acerca de la mamá queda más que respondida, o queda lista la respuesta. Hay muchos más versículos que en el Nuevo Testamento le van a responder esa pregunta, pero a menos que la quiera aceptar, no va a poder. ¿Ya? Porque lo que tuvo comienzo, y se lo voy a decir hermano para que atienda y no diga cosas que no son, lo que tuvo comienzo en María fue la humanidad de Cristo, que es distinta. ¿Se da cuenta? Es decir, la naturaleza humana. La naturaleza humana de Cristo tuvo comienzo en María. ¿Ya? Y tuvo, podríamos decir, fin en la cruz. Podríamos decir fin, pero es un fin entre comillas. ¿Ya? Porque no es así. ¿Ya? Su humanidad es lo que tuvo comienzo en María, no su persona. Su persona viene de antes. ¿Ya? Su persona desciende de los cielos, y se lo voy a mostrar así. Su persona viene a comunicarnos lo que conoce del Padre, ¿ya? Porque siempre el Padre ama al Hijo, no ha amado, no amará. El Padre ama al Hijo, lo vamos a mostrar aquí con la escritura, y espero que no se me haga muy largo el video, pero es necesario que se toque, ¿ya? Veamos. Anunció de que quien se hizo carne fue el Dios y su palabra. Eso fue lo que dijo textualmente. Y vamos a ver en el 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta que no es lo mismo que usted dijo? Dijo, Dios y su palabra se hicieron carne. No, el que se hizo carne fue el verbo. Y yo sé que usted usó la palabra, se manifestó en carne. ¿Ya? Pero la palabra real es que el Logos se hizo carne. Mire, fíjese acá, en la textual. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Gloria a Dios de que me ha entregado toda esta herramienta que han sido hermosos para mi crecimiento como creyente. Más que nada ha sido mi incompetencia por no hacer uso diligente como debería hacer de toda la herramienta que me ha dado el Señor, pero sí que me ha entregado vasta herramienta y conocimiento para que explorara, pero con diligencia, y ahí he estado mal yo. Pero vamos avanzando, que Dios me perdone, ¿ya? En mi incompetencia, ¿ya? Debería ponerle justamente más diligencia, porque esto es lo más importante. Y el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué significa tabernaculizar? Ya, vamos a ver ejemplos de tabernaculización. Por ejemplo, el tabernáculo. ¿Cuál era el tabernáculo que usaban los israelitas? O los judíos, o los hebreos, como quieran decirle. ¿Ya? Recordemos que el primer tabernáculo que los israelitas usaron era el tabernáculo, como dice la palabra justamente, el arca de la alianza, ¿ya? Que literalmente lo llaman el tabernáculo, ¿ya? Que es donde Dios deposita parte de su poder en una manera medida, para que obviamente su gloria no destruya el recipiente donde quieren que habite, aunque Dios no pueda habitar en cosas hechas por manos de hombre. Lo aclara bien la palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque son finitas, son limitadas, son cosas que son creación de su creación. ¿Ya? Es imposible, ¿ya? Que el Dios tan grande pueda ser contenido en algo que es ínfimo, ¿no? Si lo vemos a escala humana, el arca de la alianza sería mucho menos que un quark,
Y para el que sepa un poco de ciencia, busque lo que es un quark, ¿ya? Para que se dé cuenta de los tamaños que estoy hablando, ¿ya? Para Dios. Y yo creo que quedo falto, es mucho más pequeño, o sea, ya no sé hasta qué tan chico podría llegar, ¿ya? A un bosón, creo, lo más chico que podría ser. Me estoy mandando ya mucha información fuera del contexto ya, pero búsquenlo. Y ahí se van a hacer la idea para que vean las escalas, las escalas. Ahí tenemos un ejemplo de tabernáculo. Y luego tenemos el ejemplo del templo, que también es otro tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando él dice que se tabernaculizó entre nosotros, también está llamando a esto como si fuera un lugar donde va a estar Dios, ¿ya? Para que pueda ser visto por el hombre y pueda ser tocado o alcanzado por el hombre en la manera que él lo permita, ¿ya? Cuando dice que el verbo se hizo carne, cuando el logo se hizo carne, la palabra se hizo carne, ¿ya? Es la palabra la que se hace carne y es la que tabernaculiza y es la palabra que al mismo tiempo es Dios y es esa misma palabra que está delante o ante Dios la que se hizo carne. Entonces cuando tenemos que definir o queremos averiguar ¿quién es ese Dios ante el cual está la palabra o el verbo desde el principio? Tenemos que irnos a Primera de Juan, del versículo 1 al 4. Vamos a buscar aquí. Lo voy a buscar en esta porque la textual es mucho más complicada para las personas que no tienen acceso a esta Biblia, poder hacer el check, el link. Están más acostumbrados obviamente, a la Reina Valera. Por lo tanto, voy a tratar de usar lo más posible la Reina Valera y en la medida que necesite explicar algo, usaré la textual porque es la más fiable, ¿ya? Obviamente hemos avanzado en conocimiento y este es un conocimiento mucho más actual de lo que fue la traducción de la Reina Valera en los años de Lutero, ¿ya? O en los años donde Valeria Cipriano de Reina, creo, y Reinaldo Valera, no me acuerdo muy bien cómo son los nombres, siempre se me olvidan, son los que traducen la Biblia esta, pero fue en los tiempos justamente de Lutero, ¿ya? Veamos. Primera de Juan, del 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, es decir, que aquí nos está contando exactamente lo mismo de Juan, del Juan capítulo 1. Y el mismo, lo bueno es que el mismo escritor es quien nos va a describir qué es lo que quiso decir en Juan 1. Porque aquí no estamos hablando de dos escritores distintos, estamos hablando de exactamente el mismo escritor. El mismo escritor nos anunció algo y ahora él mismo nos va a explicar eso que nos anunció. Cosa que es perfecta porque va a quedar mucho más claro. Aquí no hay como interpretación, yo necesito interpretar porque aquí Juan me va a decir qué es lo que quiso decir. Así que los que dicen, no, que esto hay que interpretarlo a la luz de no sé qué, no. Juan ya lo dijo ya. Lo que pasa es que no les conviene ir acá, porque si no, entonces se les va por el tallo toda la enseñanza que han dado y van a tener que arrepentirse y van a tener que buscar de Dios y van a tener que ir en humillación y van a tener que sentir vergüenza por todo lo que han enseñado mal, como yo lo hice el día en que me di cuenta de estas cosas. Y eso es difícil, reconocer que me equivoqué. Eso es muy difícil. Y no solamente que me equivoqué, sino que dañé a otros con mi error. Y que eso va a tener consecuencias. Porque a lo mejor muchos de los que ahora yo quiero enseñarles, no les puedo enseñar porque fui yo mismo el que les prediqué estas cosas mucho antes de una forma errónea. El daño está hecho. Es lo mismo que sintió Saulo de Tarso cuando pensaba que hacía algo por Dios y se dio cuenta que en realidad estaba persiguiendo a Dios. Es muy similar. No lo mismo, pero sí muy similar. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí no está hablando exactamente del mismo verbo. Exactamente es el mismo verbo. ¿Ya? Vamos a ver si puedo abrir esta. No, esta no es. Esta. La de Jerusalén. Perdón. Acá. ¿Ya? Nos está hablando exactamente lo mismo, lo del verbo. ¿Ya? Nos está diciendo que esto es desde el principio. Lo que han oído, lo que han visto con sus propios ojos. Esto es un testimonio muy potente que está dando Juan, ¿ya? Lo que hemos contemplado, porque ver con sus ojos no es lo mismo que contemplar. Contemplar es cuando yo me quedo mirando, absorto
para comprender acerca de qué es lo que estoy mirando. En cambio, mirar es como pasar la vista nomás. Yo lo vi de reojo, pero lo hemos contemplado. Me quedé a observarlo, me quedé a preguntarme, a razonar acerca de quién tengo frente a mí. ¿Quién es este hombre? ¿Ya? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Mire, y la palabra bien usada. ¿Quién es esta persona? Muy bien, ¿ya? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, que este mismo al que oyeron, este mismo al que vieron, y este mismo al que contemplaron, y este mismo que palparon, es decir, que tocaron. Lo aclara aquí, manos tocantes, al que tocaron, al verbo de vida. Ellos tocaron al verbo de vida. Uy, yo me quebranto y le oro al Señor justamente para ese día, cuando tenga la oportunidad de tocar su rostro y sus manos y besar sus mejillas y abrazarlo y caer de rodillas frente a él, agradeciendo todo lo que ha hecho por mi vida. Esa es la esperanza que tengo en lo más profundo de mi ser, que él conoce ese deseo. ¿Mm? Y me cuesta porque me cuesta serle obediente en todo, me cuesta y muchas veces me duele el tener el fallarle, no el tener, sino que el fallarle me duele, ¿ya? Y no ser tan diligente como él me ha encomendado ser. Pero esa es mi esperanza, el tocarlo, el verlo un día. Lo mismo que Juan, lo mismo que tuvieron los apóstoles, esa bendición que tuvieron ellos de poder verlo. ¿Ah? Y no porque necesite verlo, sino porque quiero darle personalmente, ahí, enfrente, la gracia. Eso es lo más maravilloso que me ocurrió en la vida. ¿Ya? Entonces, primero que nada, Juan nos está describiendo que a este verbo se puede tocar. Este verbo se puede tocar, se puede ver, se puede contemplar, se puede oír. ¿Ya? Este verbo de Dios, esta palabra de Dios, no es alguien inanimado, no es algo inerte, porque esta palabra es Dios, pues. Y quiero que se entienda eso. Esta palabra es Dios, o Dios es esta palabra. Cuando entiendan eso, van a entender de que si Dios tiene vida en sí mismo, su palabra también tiene vida en sí mismo. Y el hecho de que signifique que Dios tiene vida en sí mismo y su palabra tiene vida en sí mismo es que es una palabra viva. ¿Ya? Y es una palabra viva que puede comunicar los atributos de Dios. Es una palabra viva que es capaz de mostrarnos lo que no podemos ver de Dios. Porque lo que anuncia Jesucristo es que justamente al Padre nunca lo hemos visto y tampoco nunca lo hemos oído. Pero que sí pudimos recibir su mensaje, el mensaje del Padre. ¿A través de quién? De Él, de su Hijo, que es la parte visible de Dios, es la parte audible de Dios. ¿Ah? Y no es que Dios esté dividido. Nunca hemos dicho que Dios está dividido. Porque cuando tú entiendes la doctrina de la Trinidad, te entiendes que es solamente un Dios. Y que en ese Dios son tres personas. Es completamente distinto decir que hay un Dios por aquí, un Dios por allá y un Dios por allá. Eso es triteísmo. Eso lo enseñan los mormones. Pero quien justamente no estudia, no busca, no son como los de Berea, van a estar peleando con espantapájaros. Están peleando contra nosotros, no saben ni siquiera por qué están peleando. Porque derechamente yo creo que si le hablamos estas mismas cosas, o yo te hablo estas mismas cosas ahora, hermana mía, mi esposa, bueno, y la esperanza de que sea mi esposa, mi mujer en esta hora, yo sé que vas a entender todas estas cosas y las vas a compartir. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te divides de mí? ¿Por qué dices que yo me voy por otro camino? Si el camino, este es el único camino. Jesucristo es el único camino. Pero si no lo conoces bien o no has conocido bien a Jesucristo y Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo para explicártelo y para enseñarte, deberías estar gozosa y aprovechar el tiempo. El tiempo que el Señor me tiene aquí contigo. Porque ciertamente un día el Señor me llevará a su presencia.
y ya no estaré contigo. Pero mi esperanza es que cuando ya me haya ido, todo lo que el Señor me ha enseñado te lo haya transmitido y te lo haya enseñado a ti, para que tú le enseñes a nuestros hijos, para que ninguno se pierda, sino que conozcan al Cristo de la gloria, al Verbo de Dios. Nosotros no creemos que hay otro Dios aparte, sino que Jesucristo es Dios, pero es Dios con el Padre. Y tú no puedes sacar de la ecuación al Padre o al Hijo. Tú no tienes en un momento al Padre y tampoco tienes en otro momento al Hijo. Tú siempre tienes al Padre y siempre tienes al Hijo y siempre tienes al Espíritu Santo. Eso es la doctrina de la Trinidad. Eternos, siempre presentes, los tres actuando en comunión, como uno. Eso es comunión, como uno. Esa es unicidad. Eso es unicidad. Que a mí me escriban una persona, eso no es unicidad. Si tú me escribes una persona y su cuerpo, eso es una persona, eso no es unicidad. Me está declarando una persona y sus miembros, pero Dios no tiene miembros. Y si te cuesta creer que en Dios existen tres personas, bueno, abre tus ojos porque Dios es Dios de lo imposible. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Y si te resulta imposible esto que nosotros anunciamos, bueno, gloria a Dios que es así, pues. Porque justamente Dios es único. No hay otro como Él. No hay otro como Él. ¿Ah? Y cuando entiendas estas cosas y las recibas realmente, muchas de las cosas que no me entienden en esta hora van a tomar sentido. Pero es que también yo te he dicho muchas veces, ni siquiera tú entiendes todavía lo que es la doctrina de la unicidad, no la conoces. Porque no hay diligencia en ti en buscarla o en aprenderla. Y tampoco hay diligencia en aprender la doctrina de la Trinidad, pero juzgas con un criterio corto. Eso no es ser humilde, eso no es ser manso, eso no es ser diligente. Los de Berea, cuando fue predicada la palabra, ellos buscaron, ellos estudiaron, se sumergieron en la escritura, porque le estaba siendo revelado algo que era incomparable. Cuando estas cosas me empezaron a ser reveladas a través de su espíritu, empecé a buscar a alguien que era incomparable. No podía detenerme. ¿Cómo me voy a detener? Aunque tú te enojaras, no me podía detener. ¿Cómo? ¿Cómo voy a perder el tiempo si estaba encontrando a alguien incomparable? Alguien que merecía toda mi atención, todo mi esfuerzo, toda mi energía. Necesitaba llegar ahí donde estaba la verdad, si la puerta estaba ante mí. Solo necesitaba caminar y atravesarla. Y eso fue lo que sucedió ese día. Cuando en el taller me humillé delante de Dios, lo acepté y me dejé de pelear. Dejé de pelear con la escritura. Y ahora tengo paz. Pero también tengo ahora una preocupación enorme por aquellos que no han recibido esta verdad todavía. Y no es porque no les haya llegado, porque ciertamente ha llegado, pero endurecen su corazón y no la reciben. ¿Qué mal hay en estas cosas? En dar a conocer a Jesucristo no hay ningún mal. En torcer su palabra sí hay un mal terrible, porque muchos son desviados y son apartados de la fe verdadera. Y son condenados porque comienzan a hacer guerra con su hermano y aborrecen a su hermano. ¿Ah? Aborrecen a la iglesia y se separan. No se dan cuenta que están separados. Pero ¿quién los separó? Si eres de Cristo, ¿quién te separó? De tus hermanos. Date cuenta. Medita. El Señor por eso nos hizo seres racionales, seres pensantes para meditar su palabra. Somos los únicos. Los animales no tienen esta esencia que sí la tiene el hombre. El hombre en esencia es un ser razonable. Es lo que lo distingue de los animales. Y Dios nos hizo así para que juntamente meditáramos en su palabra, en lo que Él habla, ¿ya? Para no quedarnos ahí como estáticos y decir, no, si ya creo. No, esto es algo que hay que rumiarlo, hay que masticarlo, hay que darle vuelta, hay que darle vuelta. Y si te cansas, ora a Dios para que te dé fortaleza, te dé paz, para que te dé energía, para que te sostenga.
para que te sustente, ¿ya? Para que no haya cansancio en ti, para que perseveres, porque esto es lo más importante de tu vida. Esto es lo único que tiene valor en nuestras vidas, realmente. Conocer a Jesucristo, buscarle a Él y que Él nos conozca. Porque no me basta decir, he conocido a Cristo, si Él no me conoce. Voy a continuar leyendo Primera de Juan, porque me explayé un poco en ese tema en un momento, pero era necesario, porque el Espíritu va hablando y es necesario que sean dichas esas palabras. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Yo creo que aquí queda más que claro quién fue el que se manifestó. Juan está llamando a aquel que es el verbo de vida, que estaba con el Padre. Es decir, que cuando leemos en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, esta palabra es Jesús y este Dios es el Padre. Aquí es donde se resuelve el versículo 2. Aquí dice ella por la palabra, porque obviamente la palabra es una palabra femenina, pero debería ser él, pero quedaría medio raro. Entonces lo vamos a leer acá en esta que es la textual. En el versículo 2, este estaba en principio ante Dios. ¿Correcto? Aquí es cuando se resuelve quién era ese Dios ante el cual estaba presente la palabra. Y si son congruentes con lo que están anunciando y lo que están enseñando, ustedes saben que la palabra es Dios. Por lo tanto, Jesús es la palabra. Jesús es Dios. Jesús es antes del principio y Jesús estaba con el Padre. Versículo 2. Esa es la verdad de la Escritura. Esa es la verdad de lo que está hablando Juan. Y esa verdad es la que está manifestando, dando a conocer, porque eso significa manifestar, dar a conocer. Entonces mira lo que dice. Porque la vida fue manifestada. ¿Ya? ¿Y quién es la vida? El verbo de vida. De hecho, ahí lo vamos a leer acá. Dice, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Se da cuenta? Juan lo está explicando perfectamente. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, en la palabra había vida. Y aquí nos remarca lo mismo, porque la vida fue manifestada. ¿Te das cuenta? La palabra fue manifestada. La palabra se hizo carne. ¿Ya? Y la palabra fue vista. La palabra encarnada de Dios Padre. Que eso les duele decir esa palabra. Dios Padre. La palabra de Dios Padre, que es Jesucristo, que es la vida manifestada, encarnada. Y los apóstoles dicen y dan testimonio, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos. Miren todo lo que está diciendo Juan. Testificaron, anuncian, han visto. Están haciendo una reiteración en lo importante que es esto, porque están dando a conocer a Jesucristo, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se manifestó? ¿El Padre? No, la palabra de vida, el verbo de vida, el verbo de Dios, la palabra de Dios Padre. Por eso que su palabra es Dios, o Dios es su palabra. Porque así como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios desde el principio. Y el Padre ama al Hijo eternamente, porque el Hijo está en el seno del Padre eternamente. Y no necesita una madre, porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible. El que me salga con tamaña cosa, yo lo voy a mandar a freír mono al África, porque
No sabe el disparate que está diciendo. Me está diciendo que Dios entonces no puede tener un hijo a menos que exista una mujer. Ese es tu argumento. Ese es tu argumento. Dios es capaz de levantar hijos desde las piedras, pero necesita una mujer para tener un hijo. Ese es tu argumento. Perdón, pero necesito exhortar en esta hora para que se tomen en serio la Biblia. No es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Se lo dije a Alfredo, arrepiéntase de lo que está haciendo, porque se está conduciendo por un mal camino y el día de mañana va a tener que dar explicaciones delante del Señor. Y Santiago se lo dijo: hermanos, no os hagáis todos maestros, teniendo en consideración que mayor condenación tendremos el día del juicio. ¿No hay temor de Dios en esas palabras para usted? ¿No se da, no se da cuenta que por favorecer a una comunidad que lo convenció en su momento, si se está dando cuenta ahora, en esta hora, de lo que está haciendo, salga corriendo de ahí, humíllese ante Dios, humíllese ante Jesucristo y pida perdón por lo que ha hecho? Y no persevere, no insista. Retírese de ahí, pierda esa batalla y gane la guerra. Que pierda su orgullo y todo lo que haya adquirido con él, pero que salve su alma y entre al reino de los cielos. Como el Señor así está permitiendo que entremos al reino de los cielos. Pero si insiste en ir por ese camino, nada bueno le depara, porque está yendo en contra de la palabra de Dios y la está torciendo, que es peor todavía, a conciencia. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y cuál es la comunión con ustedes, hermanos? Me va a responder el mismo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si usted me enseña que Jesucristo es el Padre, yo le digo, bueno, ¿cuál es tu comunión? Porque me está diciendo, ya, tengo comunión con Jesucristo, que es el Padre. Ya, ¿y dónde está el Hijo? No es que el mismo es el Hijo. Bueno, o sea, Él es Padre o Hijo, de las dos cosas. No es que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me puede mostrar eso en la Escritura? ¿Que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O lo que usted me quiere decir es que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo? Porque si me dice eso, ya, ahí estamos en lo correcto. Sí, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, los tres al mismo tiempo, los tres eternamente, los tres siendo uno. Eso sí se lo creo, porque esa es la doctrina de la Trinidad. Y yo le diré, bienvenido a la doctrina de la Trinidad. No tres dioses, sino que un Dios, tres personas. Mientras eso no ocurra, vamos a tener un problemita. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y gloria a Dios de que mi gozo ha sido cumplido. Amén. En su verdad. ¿Ya? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios Padre. Para que se entienda. Es el que envió para dar a conocer su voluntad. No estamos hablando de cualquiera. Es el que envió para dar a conocer su voluntad. Al que envió para dar a conocer su voluntad no comienza a partir de María. Siempre ha estado con él. Qué distinto. Eso es lo que nos deja la Escritura. Al que envió siempre ha estado con él porque es el único que lo conoce plenamente. Y el único que conoce al Padre es el Hijo. 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Mejor dicho, no se puede decir. El único que conoce al Padre es el Hijo. Y al Hijo es a quien ama el Padre. Sabemos que Dios nos ama. Sí. Y por el amor que nos tiene, envió a su Hijo. Pero el amor por nosotros no es el mismo que tiene por su Hijo.
Y eso quiero aclararlo muy bien, porque a nosotros dice, nos amó. Fíjese la notoriedad, nos amó, pero al Hijo ama eternamente. Y si nosotros lo llegamos a tener un poquito de gracia delante de Dios, si llegamos a tener un poquito de gracia delante del Padre de Jesucristo, es solamente porque cuando nos ve, estando en Cristo, no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo, a Jesucristo, a quien ama. Porque si me viera a mí, su ira ardería en contra de mí, por cuanto yo he sido malo y Él es santo. Y si el hombre común entendiera lo que significa que Dios es santo, que ese ha sido mi trabajo en estos últimos tiempos, el comprender delante del Dios santo que estoy, el entender su esencia. Dios en esencia es santo. Ese es su mayor atributo. Él es santo. Y esa santidad también la vemos en quién? En su Hijo. En la humanidad de su Hijo. Por eso que el ángel recalca, lo que ha de nacer es producto del Espíritu Santo, por lo tanto también es llamado santo. O sea, también es santo. El Hijo de Dios, que ustedes solamente usan como hijo de hombre, como algo finito, también es santo. Y solamente Dios es santo. Eso es lo que estaba tratando de anunciar Jesucristo cuando le dice que Él también tiene potestad para perdonar los pecados. Los judíos lo entendieron de inmediato, cómo Él se estaba haciendo Dios siendo hombre. Y eso es lo que ustedes tienen que entender, que Él siendo hombre era Dios, porque si no, solamente un hombre fue el que murió en la cruz. ¿Y se dan cuenta del problema? ¿Cómo entonces puede morir por todos si un hombre solamente puede morir por sí mismo? Ahí tienen un grave problema. Bueno, tienen varios graves problemas, pero esto es solamente por soberbia. Hay una soberbia enorme en ese pueblo, pero hay una buena intención que es acercarse a Dios. Pero no basta con las buenas intenciones. ¿Ah? Las intenciones se tienen que demostrar en acciones. Y la única forma de llegar a esto es colocándose de rodillas delante del Señor y arrepintiéndose una vez que se da cuenta que está equivocado. No perseverar en ese camino. ¿Verdad? Los voy a llevar a la Juan capítulo 6 y les voy a mostrar que el Hijo sí desciende del cielo, que el Hijo sí es antes de María, y con la palabra Hijo, porque me están preguntando acerca de dónde muestre yo que se le llame Hijo antes de que nazca de María. Bueno, hay o desconocimiento o hay alta soberbia ahí en esas palabras, porque significa que todo lo que se ha hecho durante 2000 años, todos los estudiosos que han sido mucho más estudiosos que yo y mucho más estudiosos que muchos de los que están aquí hablando o pueden hablar, que realmente hicieron algo meritorio con toda su vida expuesta a la fe y a la escritura, son menores que nosotros. Miren el tipo de soberbia. Ellos saben menos que yo o que usted, en este caso. Pero ellos entregaron toda su vida a la palabra. Miren, viendo pues que la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, esto es Juan 6 por si acaso, por si lo quieren buscar, Juan 6 versículo 24, viendo pues la gente que Jesús no está allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm, o Capernaum dice en su Biblia, ¿ya? Aquí dice Cafarnaúm, porque el nombre como tiene que ser realmente, buscando a Jesús. Es por el tema de la pronunciación, traducción del hebreo al español. Por ejemplo, Jerusalén no es Jerusalén, sino Jerusalén, o Jerusalén, ¿ya? Y al hallarlo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿ya? ¿Cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús diciendo, de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Este es un título, un nombre,
que deberían considerar cuando hablan de Jesucristo. ¿Por qué él usa el nombre de Hijo del Hombre? ¿Y qué es lo que dice Isaías o Daniel acerca del Hijo del Hombre? ¿Ya? Entonces entenderán que el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días. ¿Y cómo es posible eso? Si es una profecía en el pasado, pero mire usted, Jesucristo usa el Hijo del Hombre. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Fíjese lo que está diciendo Jesucristo. El Hijo del Hombre es a quien selló Dios el Padre. O sea, el que me está hablando de Dios Padre, que no le gusta que ocupa ese nombre, o que lo pronuncia así, es Jesucristo. O sea, yo estoy siguiendo la línea de comunicación, o como enseñaba Jesucristo. Y a ustedes no les agrada eso. ¿Por qué no les agrada que yo use la línea que usa para comunicar Jesucristo? Ven que el error no está en lo que yo estoy enseñando porque estoy enseñando la palabra, sino que el error está, o el problema está en ustedes. Cuando nosotros decimos Dios Padre y Dios Hijo, hagamos que Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Y se enervan. Tienen que examinar el por qué sucede eso. Tienen que examinarlo verdaderamente a la palabra. Porque es como está escrita la Biblia. Y tú me dirás, ¿y dónde dice Dios Hijo? Bueno, vamos a Hebreos y veamos cómo el Padre llama al Hijo. No lo llama a Dios, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Ni siquiera está llamando un hombre a su Hijo Dios, sino que lo está llamando el mismo Padre. Pero el testimonio ese no les cabe o no le alcanza. No sé qué más testimonio necesitan. Se está hablando el Padre fue el que presentó al Hijo en el bautismo, el Padre es el que presenta en la transfiguración al Hijo en el monte, el Padre es el que anuncia a su Hijo también en Hebreos, y el Padre también es el que da testimonio nuevamente en Apocalipsis acerca del Hijo, cuando el Hijo habla y dice en el capítulo 1 acerca de que Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive para siempre, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y luego él mismo dice en el capítulo 2, el Hijo de Dios. Y nos dice también en el capítulo 1 que Él nos hizo sacerdotes para su Dios y Padre. Y esa parte no la dicen. ¿Por qué? Porque no les conviene a su doctrina. Porque se desarma su doctrina y tendrían que entrar a la doctrina de nosotros y hacer la comunión con nosotros. Y darse cuenta que erraron y que salieron de nosotros para que se supiera que no eran de nosotros. Eso es lo que dice Juan. Eso es lo que advirtió Juan, justamente. No por nada el Señor ha sostenido nuestra doctrina en nuestra iglesia más de 2000 años. No, esto no es obra de hombre, sino que es obra de Dios. Y deberían tener temor frente a estas cosas, pero no la tienen. Yo llamaría a que se examinen el por qué no hay temor. ¿Ya? El Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que envió. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Se acuerdan que yo les dije que Él venía a comunicar la voluntad de su Padre? La palabra de Dios viene a comunicar la voluntad de Dios Padre. Se lo dije así exactamente. Y eso es lo que está diciendo justamente aquí. No he dicho nada que no esté escrito. Estoy siendo 100% fiel a la escritura. Pregunto yo si pudieran hacer lo mismo. No, porque ya lo hicieron del principio. Omitieron cosas porque no les convenía. Así que ya ahí vemos quién es el que miente. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Y yo le pregunto, Señor, ¿y quién es el que te envió? ¿Y quién es el que... ¿En quién tenemos que creer? Porque soy un poco lento para entender. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú pues para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Entonces ahora me responde el Señor la pregunta que le hice. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. A ver. ¿Qué me está diciendo, Señor? Que el verdadero pan
de Dios es aquel que descendió del cielo? Veamos qué nos dice el Señor. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hay algunos que le pasa más o menos similar. ¿Ve? Dicen que conocen a Dios, pero vamos si es cierto. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces mi pregunta es, ¿quién los envió a ustedes con el Hijo? ¿No es lo que está diciendo el Señor? ¿Quién los envió con Jesucristo? Si Jesucristo es el Padre, eso es lo que enseñan ustedes, y que la palabra es inanimada. ¿Quién los envió con el Hijo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Y mire, aquí está la pregunta acerca del pan que descendió del cielo. Señor, ¿usted me está diciendo que usted descendió del cielo? ¿Y no que nació a partir de María? Veamos. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sí, Señor, ¿y quién fue el que lo envió a usted? Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero, porque esta es la voluntad de mi Padre. O sea que el Padre lo envió a usted, o sea que usted no nació a partir de María. Que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. O sea, Señor, el que me va a resucitar a mí va a ser usted, el Hijo, y yo tengo que creer en el Hijo, y tengo que verlo a usted y conocerlo a usted, al Hijo, para que así pueda llegar a conocer al Padre. Correcto. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Y Jesucristo, como Hijo, dice que Él desciende del cielo. ¿Se dan cuenta o no? No a partir de María. Así que ahí tiene su respuesta, hermano Alfredo, de que le muestre en la Biblia de que el Hijo es antes del nacimiento de María o de la concepción de María, y que para que exista el Hijo en el cielo tiene que haber una mujer en el cielo que haya parido, o una mujer eterna. Ahí está su respuesta, con la Biblia. ¿Ya? Espero que me pueda responder ahora quién fue el que descendió del cielo, si fue el que descendió el Padre o fue el que descendió el Hijo. ¿Ya? Porque si usted me dice que el que descendió del cielo es el Padre, entonces ¿qué voluntad viene a hacer el que fue enviado? ¿Y en nombre de quién viene enviado? Y ahí va a tener un serio problema con su doctrina. Porque esto ya lo he estudiado, ya me he enfrentado ya con otros. Y gracias a Dios que me ha entregado la herramienta para poder demostrarles con su palabra y no tener que, con mi opinión, demostrarles lo errado que están. Esta es la única forma en la que yo puedo llegar a comprender 1 Juan 5:20, y se lo dije ese día, hasta que el día que me pueda responder esto, no va a haber paz entre nosotros. Primero arrepiéntase, ¿ya? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta que estamos en el verdadero? Yo estoy en el verdadero, estoy en el Hijo de Jesús, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en su Hijo. Y no lo ando proclamando por ahí como, no, 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 no. Jesucristo no es el Hijo, es el Padre. Porque si no, entonces, ¿con quién intercede ante mí, ante el Padre, güey? Yo no puedo quitar al Hijo. Y tampoco puedo quitar al Padre. ¿Se da cuenta? Yo no puedo decir que Dios dejó de ser Padre y ahora es Hijo, o fue Hijo y ahora es Espíritu Santo. No, porque si hago eso, desaparece el Padre y desaparece el Hijo, para que exista el Espíritu Santo. ¿Qué tamaña, y disculpe la palabra, pero es que lo que es, no lo puedo decir de otra forma, qué tamaña herejía están diciendo? Por favor. Dios es inmutable. No hay variación ni cambio en Él. Él no cambia, Él nos pasa de una forma a otra, por favor. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué Biblia estamos leyendo? ¿Ya? ¿O es que realmente están cegados sus ojos que no son capaces de ver? Porque ciertamente sé que el Señor dice que tiene una venda delante de sus ojos para que no vean. Pero bueno, oraré al Señor para que les sea quitada entonces. Pues. Le clamo a mi Señor para que se las quite y puedan ver, porque no quiero que se pierdan. Quiero que estemos en comunión, quiero que estemos en paz, quiero que alabemos al Señor todos juntos levantando manos santas.
¿ya? Honrando al Señor, honrando a Jesucristo, honrando a su Hijo, a su Hijo. Yo no tengo por qué quitar de una canción al Hijo de Dios, como si lo hacen ustedes, porque les molesta la palabra Hijo de Dios. No, nosotros abrazamos y amamos al Hijo de Dios. Y en ese amor que tenemos por el Hijo de Dios, el Padre nos ama. Porque así dice la palabra, que al amar a su Hijo, entonces el Padre de su Hijo nos amará. Y dice así exactamente, y no me estoy inventando esto se lo voy a traer aquí. El Padre nos amará, por amar a su Hijo, el Padre nos amará. Y Él también nos amará, es decir, el Hijo también nos amará. Y vendrán, dice, vendremos a Él y le amaremos. Yo digo, ¿cómo es tan difícil? No, es que no es difícil entender, es difícil creer. Eso es lo que el Señor viene diciendo hace rato. Lo difícil no es que le reciban la palabra, lo difícil es que crean en la palabra. Eso es lo difícil. Y sí, ciertamente, Señor. Porque ahí se cumple la palabra de que sus ovejas conocen su voz. Yo conozco su voz, conozco su palabra y la abrazo y me deleito en ella. Y no hay enredo en lo que digo, de hecho sale muy fluido porque justamente es lo que es la verdad de su palabra. Si yo me voy a Apocalipsis, no sé por qué sigo todavía enseñando esto, si esto ya debería estar pasado, yo debería estar tocando otros temas como la santidad de Dios y otros temas que estoy investigando ahora, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que debiendo ser maestros todavía necesitan de leche, ¿ya? Debiendo comer vianda todavía son niños. Y tengo que volver a lo mismo porque para eso el Señor me trajo, para que enseñe. Por eso me levantó, para que enseñe, porque de lo que yo recibí tengo que dar también. No es para que me quede para mí, y ese es el apuro, eso es la responsabilidad que me puso el Señor, que lo que Él me dio no lo guarde para mí y lo esconda, como lo hizo el obrero, el siervo, que lo escondió, temiendo de su Señor. No, tengo que hacer que crezca, que se multiplique. Esos son los talentos que me dio el Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Este que es Jesucristo es todo esto. Jesucristo es, el que era y que viene. Porque ya creo que ya di a conocer de que Jesucristo es antes de María, de que lo que parte de María es su humanidad, ¿ya? No su persona es anterior y estaba con el Padre, ¿ya? Siempre está con el Padre, no, nunca ha estado separado. Nosotros no predicamos un Dios separado, sino a uno, ¿ah? Pero no por eso dejamos de anunciar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso anunciamos también en las oraciones el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo dijo el Señor, porque el que tiene entendimiento por el Señor entiende estas cosas, las abraza, se las goza, las vive, las predica. Y entendemos todo lo demás. Entendemos por qué se habla en el nombre de Jesús, entendemos por qué también se bautiza en el nombre de Jesús, y entendemos todas esas cosas y no hay ningún problema entre nosotros. El problema está de ustedes hacia nosotros, porque quieren tener razón, quieren ganar, quieren ser exaltados, quieren ser reconocidos de que tienen razón, cuando no la tienen. No la tienen porque la palabra ya habló ya y necesitan una nueva revelación. Esta es la revelación. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es la revelación completa. ¿Qué otra revelación pueden tener ustedes que no se haya dicho ya hace 2000 años atrás? Miran el nivel de soberbia. Y perdón que sea tan duro, pero es que es necesario, ¿ya? Dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, que el que nos ama y nos libertó con nuestros pecados con su sangre es el mismo, Jesucristo. El Padre no derramó su sangre en la cruz. Y el que derramó su sangre en la cruz fue el Hijo. Por lo menos estamos de acuerdo en eso, ¿o no? Porque si no tenemos un problema, ¿ya? Y el mismo que nos amó, o nos ama y nos libertó con su sangre,
Es el mismo que es el soberano de los reyes de la tierra, es el mismo que es el primogénito de los muertos, es el mismo que es el testigo fiel, y es el mismo que es Jesucristo, y es el mismo que tiene los 7 espíritus, y es el mismo que era y que viene. Es el mismo. Es Jesucristo. ¿Ya? El verbo de Dios. Queda más claro que nunca. El verbo de Dios es todo esto. Es todo esto. Y fue el que nos libertó de nuestro pecado con su sangre. ¿Se dan cuenta? Y nos hizo un reino. Y aquí lo va a aclarar el Señor. Lo va a dejar más que claro. Y nos hizo un reino. Él nos está haciendo un reino. Y nos hizo sacerdotes. ¿Para quién? Para su Dios y Padre. Yo no debería de por qué estar enseñando estas cosas nuevamente. E insistir en esto si deberían ser maduros en la fe, si son ustedes los que deberían estarme enseñando a mí. Pero así dijo el Señor, que avergonzaría a los que se creen ser sabios y usó a lo más vil y lo despreciado. Yo hasta hace 4 años era lo más vil y sucio, yo era ateo, yo era un pecador, yo era un impío, yo era alguien que iba en contra de Dios, y el Señor me transformó y me levantó. ¿Para qué? Para que se den cuenta de lo que hacen y se pongan a ser diligentes. Porque si yo encuentro que no estoy siendo diligente, ¿qué le queda para ustedes que llevan años o décadas caminando en la fe? Se supone. Se supone. No por nada, amada mía, tus palabras son estas, que hoy en día sientes que estás creciendo mucho más que nunca. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque si el Señor no me hubiese levantado y hubiese hecho que todas las cosas que han ocurrido en nuestro hogar, para que crezcas a punta de palazos, como diría un buen guaso, a punta de huasca, no se mueve la mula. Y no es que esté llamando mula, porque yo sé que sentía para lo que digo, pero es un ejemplo, ¿ya? Es un dicho de acá del campo, ¿ya? Pero claro, pues, si cuando estamos demasiado quietos, demasiado tranquilos, nos acomodamos y no estamos buscando al Señor con urgencia y nos empezamos a sentir demasiado cómodos. Y cuando estamos demasiado cómodos, estamos demasiado seguros. Y cuando estamos demasiado seguros, nos volvemos confiados y no velamos y nos quedamos dormidos. La pregunta que usted hizo fue esa, y su respuesta a esta. Hoy en día está aprendiendo más que nunca porque justamente el Señor puso este momento, este desierto, para que lo cruce junto conmigo y atienda a su voz y haga y se mueva. Porque como dice el Señor a través de Pablo, ya debiendo ser maestro, aún tenéis necesidad de leche en vez de vianda. Todo esto que usted estoy haciendo aquí, ustedes deberían estármelo enseñando. Al revés, porque yo llevo 4 años en la fe. Yo soy el más pequeño. Yo soy el recién nacido prácticamente. Yo soy el niño que está aprendiendo a caminar. Pero es al revés y tengo que estarle yo enseñando a ustedes la palabra. Ojalá este video lo vea y tomen conciencia de lo que le estoy diciendo, porque lo hago con amor. Lo hago con amor, lo hago con prontitud, lo hago con diligencia, lo hago porque es necesario, porque para eso me levantó el Señor, para que comunique el Evangelio. Y este es mi aprendizaje. Estos son mis primeras prédicas, se podría decir así, que quedan ya grabadas, en donde pueden examinar lo que estoy diciendo y ver si es que es cierto o no es cierto, y evaluarme a la luz de la Escritura, así como lo hicieron los de Berea con Pablo. Evalúenme a la luz de la Escritura a ver si lo que estoy diciendo es mentira, y si es mentira me arrepentiré, pero si es verdad, humíllense delante del Señor, humíllense y den gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí y me levantó de entre los muertos y me usó como instrumento para llegar a ustedes. Pero hagan algo, porque no es posible que siga pasando el tiempo y no se haga nada. Él nos hizo un reino y nos hizo sacerdotes para su Dios y Padre. ¿Se da cuenta? Se lo dije, si usted es capaz de buscar con fervor acerca de quién es Jesucristo, el Espíritu la va a guiar.
y va a conocer a Jesucristo y va a darse cuenta que Jesucristo es antes de María. Y sé que usted lo cree, porque usted igual tiene una confusión, una mezcla entre Trinidad y unicidad, pero ni siquiera usted lo sabe. Pero usted literalmente tiene la doctrina trinitaria en usted y no se ha dado ni cuenta. Pero la palabra Trinidad le molesta. Y yo entiendo eso, que le moleste la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, así mismo como tampoco existe la palabra unicidad. Pero la palabra unicidad a usted no le molesta, porque se ha hecho una idea de que los unicitarios son los buenos y los trinitarios son los malos, que los unicitarios son los que son realmente salvos y santos y los trinitarios son idólatras. Y en ese afán se ha perdido, porque nosotros no creemos en tres dioses, nosotros creemos en un solo Dios, pero ese Dios es inmutable, verdaderamente es santo, primero que nada, es inmutable, es todopoderoso como usted dice, sí. Ahora, bueno, le pregunto yo, si es todopoderoso, ¿no es capaz de tener un hijo sin una mujer? O sea, que lo que dijo que le podría levantar a Abraham hijos desde las piedras, o no me acuerdo si fue a Abraham o fue, no sé, bueno, lo que él dijo fue que podía levantar hijos desde las piedras si quisiera. No lo puede hacer, se quedó solamente en palabrería. Cuando el Señor nos engendra en el Espíritu, necesita una mujer, porque somos engendrados por el Espíritu, cuando nacemos de nuevo. Por eso somos nueva criatura, o me equivoco. Entonces, la pregunta yo creo que está de más. Deberían ya saber responderla ya, hace rato. Miren, este mismo que el que nos está preparando y haciendo todas estas cosas, es el mismo que he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. A este mismo, al Hijo de Dios, al que vamos a ver cuando venga, es al Hijo de Dios. Porque Él es el Dios visible. Así lo describe Pablo. Uh-huh. Él es la sustancia, Él es lo visible de Dios. El Hijo es lo visible de Dios. Es lo que puede interactuar con su creación. Por eso Jesucristo les dice a los fariseos, a Dios nunca le habéis visto ni le habéis oído. No refiriéndose que nunca hayan hablado con Dios, sino que al Padre. Al Padre nunca han visto y nunca han oído. Porque si supieran o si conocieran al Padre de Jesucristo, entonces lo conocerían a Él, porque Él es el Hijo del que tanto habla. Él es el siervo que mandó a llamar desde Egipto. Él es el siervo del que habla en los Salmos y que habla también en Isaías. ¿Ah? Él es. Él es el verdadero israelita, como escuchó en una prédica. Que eso es preciosa, la prédica fue preciosa. Él es el verdadero israelita. Él es el único que hizo la voluntad del Padre de principio a fin. Él es el amén. No por nada, Él es el amén. Él es el amén, no otro. ¿Ya? El Hijo, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y también aquellos que lo traspasaron, cierto, veo, ¿no? Porque al que traspasaron fue al Hijo, no fue al Padre. Y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Y mire lo que dice, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. ¿Se fija? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que es y que era y que viene, y que no es a partir de María. Y asimismo es como se explica de que el Hijo siempre está con el Padre y no necesita una mujer para nacer. Él lo hizo porque quería demostrar que Él iba a venir en una completa humanidad, no una parte, sino que una completa humanidad. Y para que fuera completa humanidad tenía que nacer de una mujer. Pero la simiente jamás fue de un hombre. La simiente era del Espíritu Santo, era de Dios, para que no hubiese una simiente corrupta, sino una simiente santa. ¿Se fija? Por eso el Verbo se hizo carne.
Por eso el Verbo es Dios. Por eso es el único que podía morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestro pecado. ¿Ya? Él es el Cordero, Él es el Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días. Está escrito desde el Antiguo al Nuevo Testamento, pero no todos son capaces de verlo. Por eso es que Jehová, como dice en su Biblia, les dice en Éxodo 20 a los judíos, o a la israelita mejor dicho, ¿ya? Que enviará a su ángel delante de ellos, que se guarden delante de él, no de esas cosas, sino de él. Está hablando de un aquel. Guárdate delante de ese ángel, guárdate delante de aquel, guárdate delante de él, porque él no perdonará vuestras transgresiones. Él tiene el poder de perdonar vuestras transgresiones o de juzgarlas. Él es juez. Y el único que puede perdonar es Dios. Está empezando a dar a conocer a quien enviará. La palabra fue enviada, el Verbo fue enviado, el Hijo fue enviado. ¿A qué? A dar a conocer al Padre. Por eso es que Jesucristo viene a dar a conocer al Padre y nos anuncia en su palabra de que Él es el camino, la verdad y la vida, porque justamente lo que Juan ha descrito, Él es la vida, primero que nada, ¿se acuerdan? Él es la luz de los hombres, Él es la vida. ¿Ah? La palabra tiene vida, es una palabra que es viva y tiene vida en sí mismo. Y lo vuelve a recalcar el Señor en la palabra, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo. El hecho de que estas palabras no las entiendan, se las voy a explicar en este momento. El hecho de que el Padre tenga vida en sí mismo es que no necesita a nadie para existir y para vivir. Y el Hijo tiene la misma vida. No necesita a nadie para vivir y existir. Eso le está diciendo la palabra. Mira, el Padre tiene vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que cuando ustedes hablan sin saber, lo único que hacen es confundir a los que buscan realmente de Dios? Están haciendo algo que es terrible. El Hijo tiene vida. Por eso es que el que tiene al Hijo, como dice acá en 1 Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Se dan cuenta? Porque el Hijo tiene vida en sí mismo, y se lo leí en Juan 6, que el Hijo, al que Él quiera, va a resucitar en los tiempos finales, en el día del juicio. El que nos va a levantar a nosotros, el que nos va a dar vida, va a ser el Hijo. Porque el Señor lo recalca, porque así como al Padre tiene vida en sí mismo, le ha parecido tener que el Hijo tenga vida en sí mismo, para que a todo el que el Hijo quiere, le dé vida. ¿Se dan cuenta que el Padre no es quien nos va a dar vida, sino que el que nos va a dar vida va a ser el Hijo? ¿Cómo solucionan eso ustedes entonces? Porque Jesucristo incluso hasta dice el por qué, el motivo de por qué. Y es por eso que se le debe honrar al Hijo como se le honra al Padre. O sea, la palabra es clara. El Padre jamás ha dejado de hablar de su Hijo. El Padre, lo que pasa es que desde el Antiguo Testamento Él anunció que Él no estaba solo. Como muchas veces ustedes me dicen, es que Él creó solo. Claro, Él creó solo sin ayuda de ningún ángel, de arcángel. Pero en Hebreos nos explica plenamente cómo fueron creadas todas las cosas. Y nos dice que el Padre creó a través de su Hijo. Y que todas las cosas fueron hechas por su Hijo y en su Hijo, de hecho, derechamente. Todas las cosas fueron en su Hijo, hechas en su Hijo, por las manos de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Lo que dijo acá Alfredo, pero que no supo explicar. ¿Por qué? Porque tendría que explicar entonces que el Hijo es antes de María. ¿Y cómo va a ser la última pregunta si va a reconocer que el Hijo es antes de María? Por eso se enreda, por eso se complica. Porque no hay plena verdad en Él. Hay verdad no con mentira, sino verdad mezclada con censura. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. ¿Mm? ¿Cómo yo sé que este que está hablando aquí, del que hablé desde el capítulo 1, desde el 4 al 8, es el Hijo de Dios y no es el Padre? Porque este mismo que me dice que el que es y que era, que había de venir, o que viene, como dicen en algunas otras traducciones,
es el mismo que me describe de aquí después en las cartas en las cartas, perdón, a las iglesias, a las 7 iglesias. Aquí, por ejemplo, en Esmirna dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, o sea, es lo mismo, ¿eh? El que estuvo muerto y volvió a vivir. El único que estuvo muerto y volvió a vivir fue el Hijo de Dios, porque el Padre nunca estuvo muerto. Así que ahí tienen otro problema más. El que estuvo muerto fue el Hijo y volvió a vivir. Y ahora el que estuvo muerto y volvió a vivir es el mismo que es el primero y el postrero. Y después me lo reafirma. ¿Ya? ¿En dónde? Aquí, en Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios es el mismo que es el primero y el postrero, que está acá, y que estuvo muerto y que volvió a vivir. Y es el mismo que sostiene las 7 estrellas en su diestra y que el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, que los candelabros son la iglesia. ¿Ya? ¿Se fijan? Es el mismo, es el mismo, es el mismo que tiene la espada de 2 filos. Es exactamente el mismo. Es el mismo Hijo de Dios. Entonces usted me pregunta que le muestre en la Biblia en dónde aparece que el Hijo de Dios es antes de María. Uy, se lo estoy mostrando por todos lados. Por todos lados se lo está diciendo la Escritura. Pero lo que pasa es que no quieren creer que es otra cosa. ¿Ya? Mire lo que nos dice aparte el Hijo de Dios. Como yo también dice, como también yo la he recibido de mi Padre. ¿De quién la recibió? De su Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga el que dice el Espíritu de la iglesia. Y esto es algo hermoso. Porque el que nos está dando todo este conocimiento el día de hoy es el Espíritu Santo, tal como lo anunció el Señor, de que el Espíritu vendría a darnos a conocer las palabras de Jesucristo y la obra de Jesucristo. El Espíritu Santo testifica de Jesucristo, del Hijo de Dios, así como el Hijo vino a testificar del Padre. Cada uno viene a anunciar al otro. ¿Se dan cuenta? Por eso que él dice: os enviaré otro consolador. Y como el Espíritu Santo, el Hijo de Dios y el Padre son un mismo Dios, son un mismo Dios, pero no por eso dejan de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que no han entendido. Y si lo entendieron a esta hora, gloria a Dios por eso. Nos estamos acercando entonces a la verdad y a la comunión entre hermanos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Se acuerdan que justamente lo leímos en el capítulo 1? Es Jesucristo quien tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. De hecho, por eso hace ese recalco. Los espíritus de Dios. ¿De qué se refiere este Dios? Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, de su Padre. Cuando ustedes lean ahora a Dios y estén hablando de Jesucristo y hablen de Dios, saben de inmediato que están hablando del Padre de Jesucristo, y están hablando de Jesucristo y su Padre. ¿Ya? Y espero que el conocimiento de Dios y su sabiduría les alumbre en la mente para que dejen de pelear, ¿ya? Con los que no deberían estar peleando, sino que deberían estar unidos en comunión para enseñar correctamente. ¿Ya? Dice: conozco tus obras, sé que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. ¿Ya? Dice: el que vence así se vestirá con vestidura blanca y jamás borraré su nombre del rollo de la vida. ¿Quién no va a borrar mi nombre del rollo de la vida? Y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¡Ah! Es el Señor Jesucristo quien me va a vestir con vestidura blanca y jamás me borrará del nombre del rollo de la vida. Y confesará mi nombre delante de su Padre. No que supuestamente después de... Usted me dijo, Alfredo, que después de la ascensión o de que ascendiera Jesucristo, ya el Hijo no existe como tal, sino que ahora es Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué hacemos con todos estos versículos en donde el Señor nos está hablando de los días de hoy? O sea, hoy presente. Si yo le digo hoy presente, ¿quién está confesando? ¿Quién va a confesar su nombre delante de del Padre? ¿Cuál va a ser su respuesta? No es que el Espíritu Santo, no, el Hijo. El Hijo debería confesar su nombre, si usted le conoce y si Él lo conoce a usted.
Si eso sucede, si eso es así, si es por la misericordia de Dios llega a ser así, ese día estaremos delante de su Padre y el Señor, mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, me va a presentar delante de su Padre y va a confesar mi nombre y no me borrará jamás del rollo de la vida. ¿Se da cuenta? No estoy hablando en el tiempo pasado, estoy hablando incluso en el futuro. Entonces tiene un problema serio usted con el tema del Hijo. Lo llevo a que lo trate porque el Hijo es eterno en el futuro y es eterno en el pasado. Pero usted dice que el Hijo solamente en la carne, por lo tanto solamente nace en María y muere en la cruz. Entonces ahí tiene un problema gravísimo. ¿Ya? Tiene un problema gravísimo por no querer aceptar la palabra. Así sencillo. ¿Se da cuenta? Si quiero terminar esto ya de una forma ya completa, y yo ya se lo dije ya un día, léame Apocalipsis 19 del 11 al 13 y no quieren leerme porque cuando lo leen se dan cuenta que se dan con todo en la boca. Se lo voy a leer incluso en la Reina Valera, ¿ya? Que es mejor, porque así lo van a leer exactamente tal como lo tienen ustedes ahí en su Biblia. Pero también la voy a leer acá en la textual. Apocalipsis 11 al 15. Vamos al 14. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Uy, ¿se acuerdan quién se llama Fiel y Verdadero? Que lo vimos en Primera de Juan, justamente. En Primera de Juan nos dice que estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Ah, este es el verdadero. ¿Se dan cuenta? Que también es el fiel. Es el mismo. ¿Ya? El fiel y verdadero. En con justicia juzga y pelea. ¿Y cómo lo llamó a este verdadero Juan? Al que es fiel y verdadero, lo llamó el Hijo de Dios. Estamos en su Hijo, Jesucristo. Y este es el fiel y verdadero. Y mire cómo nos van a dar todas las pistas correctas y vamos a entender correctamente cómo es el texto. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Ah, así como en Apocalipsis, como en las 7 iglesias. ¿Se acuerdan? Que también decía que sus ojos eran como llama de fuego. Estamos hablando exactamente del mismo. Esto es solamente para dejar en claro que se está hablando del mismo sujeto. Del mismo. Por eso que ellos lo hicieron de esta manera. Porque sabía que iban a salir algunos a confundir. Y era necesario que se dejara más que escrito, que se dejara, pero de contra, claro, de que es el mismo, que el Hijo de Dios no parte en María. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Solamente él conoce su nombre, este nombre, hasta este momento que nos va a ser revelado. Es decir, cuando se nos entregó esta revelación. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Bueno, ¿quién estaba teñido en sangre? Para que tenga sangre primero, tiene que tener naturaleza humana. Y el único que tuvo naturaleza humana siendo Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue el que murió en la cruz. El Hijo de Dios fue el que murió en la cruz. Por lo tanto, el mismo que está teñido en sangre es el mismo que tiene llama de fuego, es el mismo que tiene mucha diadema en la cabeza y es el mismo que es fiel y verdadero. Es el mismo. Y dice que tenía un nombre que solamente él conoce. Y ahora nos van a revelar el nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Pregunta: ¿dónde aparece ese nombre en la Biblia? Estimado Alfredo, estimada María Teresa, ¿dónde aparece ese nombre? Porque ahora ya nos dimos cuenta que es un nombre. Y yo quiero preguntar, ¿en dónde aparece este nombre que solamente él conocía de sí mismo y que es fiel y verdadero? ¿Dónde aparece ese nombre, el Verbo de Dios? Bueno, si somos honestos, vamos a reconocer lo que dice la Escritura. En el principio era la palabra o era el verbo, porque estamos en la Reina Valera, así que yo si voy en la Reina Valera me va a decir el Verbo de Dios, capítulo 1, Juan 1:1. Y esta ha sido la clase magistral que el Señor me ha permitido darles
para ver si de una vez por todas atienden a su palabra y crecen, para que con el conocimiento que tienen se enderecen y me empiecen a enseñar a mí y no tengo que estarle enseñando yo a ustedes. Porque como dice el Señor a través de Pablo, ya debiendo ser maestros y deberían estarme enseñando, tener necesidad aún de leche y que yo enseñe las primeras cosas, que no debería ser así, pues. Pero gloria a Dios de que ha permitido que sea así, por su misericordia ha permitido que sea así, y que incluso el más pequeño sea levantado por Él para que le enseñe las primeras cosas. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, el mismo que está en las cartas a la iglesia, para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Verbo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el fiel y verdadero. Jesucristo es el Amén. Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es el que envió el Padre para dar a conocer su voluntad. Jesucristo no comienza en María. Jesucristo siempre ha estado con el Padre. Que a partir de María haya tomado humanidad y le hayamos conocido como hijo, como usted dice, es una cosa. Pero el Verbo de Dios siempre estuvo, siempre está, siempre estará ante Dios. Por eso Jesucristo dice: Padre, ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Espero que esto les sirva, espero que se arrepientan, espero que haya comunión entre nosotros y espero que ahora, leyendo la Biblia como corresponde, le alumbre el conocimiento de Dios y sean libres de todas cadenas, ¿ya? Y haya paz entre nosotros, que no debería haber contienda, la verdad. Pero si la hubo y el Señor permitió que fuera así, es necesario, porque es necesario que se levante cierto testimonio, porque Él permite que sea así, porque Él dirige su obra, porque Él sabe qué es lo que está haciendo. Yo no lo sé. Sí, he perdido la paciencia muchas veces, pido perdón por eso. Sí, muchas veces me he exaltado. Sí, muchas veces he herido con mi palabra, y pido perdón por eso. Pero en mi humanidad de no saber cómo decir las cosas, de cómo que entiendan las cosas, mi frustración propia como ser humano me llevó a pecar. ¿No? Pero eso no significa que no conozca a mi Señor, que, que no le haya conocido a través de la Escritura, que no haya sido restituido por Dios, porque eso fue lo que hizo el Señor conmigo, me transformó y me restituyó, y yo me gozo en Él, no por lo que me da, sino por haberlo conocido y saber lo grande que es, y en lo mínimo sé lo grande que es. Me falta mucho, mucho aún por conocer, mucho aún por aprender. Debería ser más diligente, y ese es también mi pecado, debería ser más diligente, pero como dice Pablo también, sabiendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y veo ahí que la Biblia se vuelve viva en mi vida. ¿Ya? Estas palabras fieles y verdaderas, esta es vida, esto es vida. Me gozo en ella. Y me duele cada vez que me aparto de lo que debería estar haciendo, ¿no? Porque aún tengo vestigios del mundo pasado y algunas veces los recuerdo, pero no hay nada ahí que haya para mí. De hecho, me siento vacío. Cuando esas cosas suceden, no siento ningún tipo de gozo. Mi gozo está aquí, en deleitarme en su palabra, en abrazarla, en leerla, en enseñarla. Aquí está mi gozo. Aquí está la riqueza. Aquí está lo que realmente me hace sentir el fuego dentro de mí, sentirme vivo. Y gloria a Dios porque ha sido así. Que Dios les bendiga. Espero que este video no haya sido tan largo para ustedes, pero si lo fue
y el Señor permitió que fuera así y aprendieron de esto y entramos en comunión. Gloria a Dios de que ha sido así. Que dure lo que haya tenido que durar. Que el Señor les bendiga grandemente y nos veremos con la ayuda de Dios. Que Dios nos guarde. Chao, chao.